Hola, este es el primer audio, el primer archivo de audio de nuestro curso Teoría Política 3. Este primer archivo de audio está dedicado al tema del racionalismo. Antes de iniciar con ese tema, me tomo medio minuto para recordarles el sentido de estos archivos de audio. En esos archivos de audio no vamos a exponer en su totalidad un texto que ustedes habrán leído. Este es un archivo de audio que funciona como una guía de lectura, como una orientación para subrayar, para mencionar y a veces para intentar poner en términos más simples, más coloquiales, para simplificar todo cuanto sea posible lo que ustedes leen en los textos. Así que por favor, no tomen estos archivos de audio como sustitutos o reemplazos de una lectura que debe ser muy puntual, muy profunda, muy detallada. Como acordamos en nuestra primera sesión, los archivos de audio, las lecturas, los videos, las películas que les comparta también, las exposiciones que tendremos y las clases grabadas que les enviaré, todas esas son 5 herramientas que ustedes tendrán a mano para preparar sus exámenes. 5 medios, 5 utensilios, de tal suerte que quizás se puedan quejar de exceso de herramientas, pero nunca de falta de ellas. Así que esa es la idea y quería iniciar recordando lo que pueden esperar y no deben esperar de los archivos de audio. El primer archivo de audio, como acabo de mencionar, está dedicado al tema del racionalismo, capítulo 4 del libro de Fernando Escalante, Una idea de las ciencias sociales, que ustedes tienen encargado leer. El capítulo inicia con una introducción, haciendo una muy bonita referencia a el famoso libro Alicia del otro lado del espejo. Y luego de esa introducción, porque para eso es esa introducción, solamente para poner de manera colorida una idea fuerte, ustedes se encuentran con este tema, que es el tema del capítulo. Dos posiciones iniciales para pensar la realidad, para pensar la sociedad, para pensar el orden en el que vivimos. Una primera posición llamada universalismo pretende o defiende la noción de que el orden, la realidad, la vida, la sociedad son objetivos, que es un orden inmutable, invariable, y quizá el mejor representante de esa primera idea del universalismo sea Platón. Pero esa idea muy tempranamente se enfrenta con una idea diferente, que es la idea del contextualismo. Contextualismo, como su nombre lo dice, el orden sería, quizá estaría más en función no de una visión única, absoluta, universal, invariable, sino en función a sus contextos, por ahí la palabra contextualismo. Por lo tanto, hablaríamos de un orden más bien relativo y a veces incluso un orden arbitrario, contingente, variable, plástico quiere decir, ¿no? Que puede tener variaciones, que puede ser de una manera, que puede ser de otra. La posición ahí que el autor plantea es Humpty Dumpty, este personaje de Lewis Carroll, Alicia del otro lado del espejo. Pero también es Maquiavelo, por ejemplo, a quien ustedes vieron en Teoría Política 2. No importa, aquí lo que hay que poner claro, y es la primera idea desarrollada entre la página 59 y 60, es que el capítulo parte de ese debate. No perder de vista universalismo o contextualismo, un debate viejo, clásico y que los modernos, y particularmente en el siglo XVIII y XIX, hasta el día de hoy de hecho, debatirán. Luego dice, ok, ese debate también lo podemos plantear de la siguiente manera, y este intento de frasearlo de otro modo, creo yo que el autor lo hace para hacerlo más fácil. Es el debate entre el orden de las hormigas, así le llama, y el orden de los hombres. El orden de las hormigas es el orden llamado physis, físico, y el orden de los hombres es el orden llamado nomos, razón. Physis u hormigas sigue representando la primera posición, la posición del conocimiento objetivo, universal, único, absoluto.
y la posición del orden de los hombres o de nomos es la posición del conocimiento aproximativo. Nunca podremos llegar a tener un conocimiento absoluto, único, invariable, rígido, total de ese orden, porque ese orden lo hacen los hombres y los hombres se organizan de manera diferente. Los hombres a veces se organizan de manera diferente de una casa a otra, de un barrio a otro, de una colonia a otra, con mayor razón de una nación a otra, de un continente a otro, de una época a otro. Por eso ese orden no puede ser absoluto. Entonces, esto es en la página 61, para ir indicando dónde nos encontramos. La pregunta que viene a continuación es, ¿qué idea de orden será más adecuada? ¿O cómo la discutiremos? ¿O cuál nos parecerá en términos modernos más apropiada? A partir del siguiente punto interesantísimo. El hombre, el ser humano, la criatura humana, pertenece a los dos órdenes. Pertenece al orden de las hormigas y pertenece al orden de los hombres. ¿Por qué? Pues porque somos criaturas que nos movemos tanto por instintos, cosa que nos religaría, nos haría pertenecer al mundo de las hormigas, al mundo de los animales, las pasiones, los instintos, lo biológico, la física. Pero además de eso, se supone que queremos creer que somos animales racionales. Y entonces pertenecemos, por lo tanto, a los dos órdenes. El orden de nomos, de razón, también sería nuestro. Y la gran pregunta que se han hecho muchísimos pensadores, y aquí no la vamos a hacer, y escúchenla, es reinteresante pensar estas cosas, es si acaso pertenecemos a los dos órdenes, ¿a cuál pertenecemos más? ¿Qué nos define más? ¿La razón o la pasión? ¿El libre arbitrio o el instinto? ¿El conocimiento reflexivo o lo irracional? Todo aquello que no se piensa. Y es una pregunta tremenda que el autor Escalante la frasea de una manera muy intrigante. ¿En qué nos hemos liberado de nuestra primera naturaleza? Nuestra primera naturaleza es la naturaleza instintiva, bestial, animal, pasional. Y nos hemos acercado a nuestra segunda naturaleza. Nuestra segunda naturaleza serían las razones, la razón, el juicio. El instinto me dice que acá debo de pegar un par de gritos y repartir 3 tortazos, pero la cabeza, la razón, la educación, la civilidad, las leyes me dicen tranquilo, es mejor dejarlo pasar. Es la pregunta, ¿realmente en qué nos hemos o no liberado de la primera naturaleza física instintiva y nos hemos acercado a la segunda naturaleza racional? Esta es una pregunta sobre la condición humana y la teoría política que de ahí extraemos. Hay muchos autores que piensan que nos hemos liberado muy poco de la naturaleza humana física, muy poco, y por lo tanto tienen una visión de la condición humana muy negativa, muy escéptica, muy poco optimista. Somos animales, somos bestias, cabe esperar poco de nosotros, siempre reaccionamos de manera pasional, irracional, no tenemos consideración a los demás, porque somos animales, a lo mejor solo privilegiamos a nuestra manada, para decirlo metafóricamente, a nuestra familia, pero no más allá de eso. Somos animales, no esperen más de nosotros. Los teóricos políticos que sí lo piensan, generalmente tienen una idea de la política, una idea de lo que debe ser el gobierno, muy fuerte, muy dura. Recuerden sus lecciones de Hobbes. El ser humano es un bicho horrible, espantoso, un lobo que devora lobos. Así que debe ser sujetado y gobernado mediante el miedo, porque no se puede confiar en él. No es un ser humano, su naturaleza, su condición no le permite una racionalidad más allá de lo mínimo. Entonces, sobre este debate, el autor plantea las siguientes opciones. Estoy hablando ahora de la página 62-63. Una primera opción es que el orden humano es solo natural, lo que acabo de decir. No quitémonos ilusiones de moralidad, ilusiones de libertad, ilusiones de razón, ilusiones de autocontrol, ilusiones de tolerancia, porque somos solo naturaleza. O digamos que para esta primera opción, el 95% de nosotros es física, biología, naturaleza, y a lo mejor por ahí una lucecita racional del 5%.
Segunda opción, lo contrario. El ser humano ha trascendido lo animal, lo físico, lo bestial, porque tiene un alma. Y el alma humana se supondría para esta posición es algo inasimilable con el reino animal. Es decir, la rata, las cucarachas, los perros, los gatos, las aves, no tienen alma. Solo la tendría el hombre, así que no deberíamos pensar que pertenecemos en la mayoría de los casos o en un mayor porcentaje al reino de lo animal, sino que perteneceríamos al reino de la razón, al reino de la razón, al reino de, dice por ahí también el autor, la libertad. En la página 63 y durante la página 64, después de desarrollar estas dos tensiones, el autor dice, bueno, intentemos ahora encontrar una explicación con sensatez. Y esa, dice, no hay una posición intermedia, pero sí una posibilidad de interpretar la relación con sensatez. Y dice lo siguiente, leo el último párrafo de la página 63. La especie humana pertenece al reino de Fisis enteramente, es decir, no somos sobrenaturales, por eso somos físicos, biológicos, no somos sobrenaturales, morimos como mueren todos los animales. No obstante, la diferencia entre los hombres y las hormigas es también real. Y lo es en el plano zoológico. El hombre es un animal peculiar no solo porque puede modificar su ambiente, sino también porque se modifica a sí mismo. No solo por su capacidad de aprendizaje, sino además porque no tiene más remedio que aprender. Su dotación instintiva es extremadamente pobre y en todo caso insuficiente para orientar su comportamiento con eficacia. Esto último, la necesidad de suplir el arreglo instintivo de la conducta con el aprendizaje, explica la variación de las formas del orden social y su relativa autonomía. Esto es, el hecho de que ese orden cambie de un lugar a otro, de un momento a otro, y que no haya principios rígidos gobernando su funcionamiento, al menos en el detalle. Esto que el autor llamó una posición sensata para tratar de entender por qué los seres humanos en efecto pertenecemos a los dos órdenes, nos lleva en una suerte como de conjunción de estos dos reinos, el reino de Fisis y el reino de Nomos, a entender que en efecto pertenecemos enteramente a Fisis, somos cuerpo, no somos sobrenaturales, pero como a diferencia de los animales nuestra capacidad instintiva es tan limitada, somos instintivamente más débiles que las cucarachas, tenemos menos capacidad de sobrevivencia y de adaptación al medio hostil que las cucarachas. Esto ha hecho que desarrollemos otro tipo de cualidades que son las cualidades del aprendizaje, las cualidades de la reflexión, las cualidades del juicio, las cualidades de la adaptación racional, no física, no biológica, pero sí racional. Y entonces esto supone esta tremenda plasticidad del orden humano. Un pueblo puede tener una teocracia, pero otro pueblo puede tener una monarquía, y un pueblo vecino tal vez tiene una oligarquía, y en otro lado existe tempranamente una democracia. En un lugar gobiernan los hombres, en otro las mujeres. Este tipo de cuestiones de no poder dar con una sola forma de organización humana en todo el mundo sería precisamente fruto de este aprendizaje racional. Las ciudades son tan diferentes entre sí como nunca lo podrán ser los hormigueros. Los hormigueros, más o menos, ustedes los conocen, pues tienen una arquitectura semejante, porque las hormigas, las hormigas de Costa Rica no construyen ni trabajan de una manera distinta que las hormigas del Perú. Pero en cambio la cultura del Perú, la ingeniería del Perú, la arquitectura del Perú, el gobierno del Perú puede ser muy diferente al de Colombia, al de la Argentina, al de Holanda, ¿no? Entonces, esto es importante porque nos habla cómo, si bien estamos condicionados por nuestra naturaleza física biológica, eso no quiere decir que entonces el orden social sea estático, fijo, absoluto, sino todo lo contrario, plástico, contingente, relativo, cambiante. Luego dice, aparición y justificación del justnaturalismo. Esto se va a pegar entre la página 64 y 65 con esta palabra que es muy importante que no pierdan de vista, el justnaturalismo. Dice, último párrafo de la 64. Hemos dado ya muchas vueltas. Dicho muy directamente, lo que me interesa afirmar es lo siguiente. Las ciencias sociales se ocupan del orden humano de nomos
y por eso en su origen remoto está el pensamiento jurídico. Sin embargo, resulta fundamental para su propósito establecer cuál será la relación de ese orden convencional, consciente, con el orden de la naturaleza. Por ese motivo, entre sus distintas posibilidades, la tradición justnaturalista es la que está más próxima a nuestra idea, el antecedente más obvio de lo que hoy son las ciencias sociales. Dicho de manera más rápida y fácil, está diciendo, dado que los seres humanos tenemos esta ambivalencia de pertenecer a los dos órdenes, y dado que nos importa mucho nuestra moralidad, porque no estaríamos dispuestos a justificar un gobierno por el solo hecho de que es el gobierno más fuerte. Piensen ustedes en lo siguiente, un león, el perro jefe de la manada, justifican su gobierno porque sencillamente son los más fuertes. Si alguien quiere discutir, ese gobierno tendrá que asesinar, tendrá que derrotar físicamente a ese rey león. Igual con el perro jefe de la manada. Los humanos, por esta pretensión moral que tenemos, y esto que estoy diciendo lo decía Platón en el siglo V a.C., aspiramos a que nuestro gobierno no sea como el gobierno de las aves, donde una ave siempre superior como el águila va a devorar a una ave menor, sea un gorrión o sea un ave más pequeña, ¿no? Entonces, aspiramos a que haya un fondo no solo físico, no solo de fuerza, no solo de violencia en las razones del por qué tenemos un gobierno. Y ahí entra el justnaturalismo. El justnaturalismo es una creación racional, es una creación de nomos, es un reflejo, un producto de nomos, una idea racional del mundo. Pero fíjense cómo se mezcla. Esa construcción racional va a apelar a que representa el derecho natural. Justnaturalismo creado por los hombres, no nazco de la naturaleza madre, no nací abajo de un árbol, no llegué en unas tablas de Moisés del cielo, es una creación humana. Voy a pensar cómo robustecer mis principios, tratando de argumentar que estos principios que estamos postulando son los representativos o los que más se acercan al derecho natural. Porque justnaturalismo, ustedes saben, jus, ley en latín, ley natural o derecho natural, ¿no? Entonces, el justnaturalismo es interesante porque es precisamente una teoría que intenta ponerse en el medio de esa tensión entre physis y nomos y trata de resolverlo diciendo mediante una creación racional intentaremos representar, contener los presuntos derechos naturales. Todo eso se desarrolla en la página 64, en la 65. En la página 66 el autor hace una crítica a esto, me lo estoy brincando, les he dicho que no iba a haber página por página con ustedes. El justnaturalismo está en la página 64 y 65. En la página 66 aparece una crítica diciendo, es claramente utópico. El justnaturalismo tiene una clara e imposible de obviar, dice él, inclinación utópica y además tiene una ambición universalista. Fíjense cómo volvimos al principio en aquel debate entre qué será mejor, el universalismo o el contextualismo. En el caso del justnaturalismo, que es muy importante porque ustedes lo vieron en Teoría Política 2 y porque en Teoría Política 3 va a volver a aparecer cuando lleguemos, por ejemplo, a Kant, la ambición utópica es claramente también universalista. Se está pensando desde la razón que esos principios presuntamente naturales, por ser justamente naturales, pudieran ser aplicables a toda la humanidad. Ahí la vocación universalista. Porque presuntamente serían principios que rescatarían la esencia, la naturaleza, la propia condición de las personas, lo que hay en las personas de inamovible, lo que hay en las personas de esencial. Es como si nos preguntáramos, ¿en qué consiste el ser humano? Y esas dos o tres cosas que diríamos eso en todos lados. Eso le pasa a un chilango, le pasa a un regiomontano, le pasa a un yucateco, le pasa a un santafesino, le pasa a un africano. Porque esa naturaleza humana es universal. Muy bien, en esa vocación universalista, sigo en la página 67, el autor dice,
se parece el justnaturalismo, y esto es una característica que va a compartir el justnaturalismo con el cristianismo y con el pensamiento ilustrado. Nos vamos acercando cada vez más, porque ustedes dirán, ¿y esto a qué? Bueno, es que estos son los antecedentes de lo que va a ser el pensamiento ilustrado, que es una de las revoluciones que estamos viendo en nuestro primer bloque, la revolución intelectual, ¿no? Y que marca los debates del siglo XVIII y XIX. Pero fíjense cómo hay estos vínculos, si quieren después en clase podemos ahondar en ellos, estos vínculos entre racionalismo, justnaturalismo, cristianismo, una suerte de cristianismo secularizado, pensamiento ilustrado. Bien, ahora, para cerrar, dice el autor, ¿qué variaciones hay de la idea justnaturalista en base a la relación que imaginan entre physis y nomos? Ya llegamos hasta justnaturalismo. Si hasta aquí me he logrado expresar con la mínima claridad, y además ustedes han ido leyendo el texto o lo leyeron antes, se habrán dado cuenta que aquí llegamos a este punto. Bueno, ya entendimos qué es justnaturalismo, se nos explicó, cachamos cómo llegamos ahí, y ahora el último punto del texto es, dentro del justnaturalismo, ¿cómo se piensa la relación entre physis y nomos dentro del justnaturalismo? Y aquí van a aparecer tres grupos de explicaciones, así le llama el autor. Primer grupo de explicación. Este primer grupo de explicación postula el carácter fáctico e indudable del derecho natural y de la ley de naturaleza humana y de la idea de naturaleza humana que ahí se mantiene. Esto es Hobbes. La naturaleza humana es tan clara, tan contundente, su carácter es tan fáctico que lo que tenemos que hacer es establecer leyes que simplemente intenten reflejar la naturaleza humana. Sería un grupo de explicaciones más cercanas a las físicas. Dijimos a physis, ¿no? A lo biológico, a una idea de naturaleza humana clara, contundente, fáctica. Es decir, no soñemos con que la vamos a cambiar. No soñemos con que pongamos una ley, unas reglas, y entonces las personas van a dejar de ser egoístas, van a dejar de ser autointeresados y se van a portar como personas altruistas. Para un primer grupo de explicaciones dice, lo que tenemos que hacer es que la ley, nuestra ley justnaturalista, parta de la premisa de que la naturaleza humana es así, es lo que es, bestial, muchas veces egoísta, y entonces tener leyes para ese tipo de naturaleza humana. Segundo grupo de explicaciones, o como el autor llama, una segunda versión, un segundo grupo de explicaciones. Todo lo contrario. Lo único universal e invariable en la naturaleza humana es precisamente su variabilidad. Si la posición anterior había dicho que la naturaleza humana era fáctica, clara, contundente y no se la podía mover mucho, que no deberíamos albergar demasiadas esperanzas de que leyes, reglamentos o normas nos hicieran más conscientes, más sociales, nos educaran, esta opción, la segunda, es todo lo contrario. Dice, no, todo lo contrario. Realmente lo único universal e invariable es la variabilidad de la naturaleza humana. No es cierto que sea tan fija, que sea tan estática, que sea tan fáctica. Al contrario, lo que hay que hacer es crear órdenes artificiales. Las leyes, incluso las más extravagantes si quieren, pueden tener resultado porque la naturaleza humana es maleable, es educable. Así que esta segunda opción tal vez peque de optimista, ¿no? A una persona la podemos regenerar, podemos crear un hombre nuevo de una persona distinta. Entonces, esta es, en la página 69, la segunda opción. Y luego en la página 70 y 71, ya casi estamos terminando, de hecho, en el penúltimo párrafo aparece lo que el autor llama la tradición dominante, ¿no? Es que sería como un tercer grupo de explicaciones. La tradición dominante desde el siglo XVIII ha sido otra. Leo muy rápido. La que supone que los derechos naturales deben definirse a partir de una reconstrucción racional hipotética de la condición humana, no desde lo que materialmente pueda observarse en cualquier forma histórica de sociedad, sino de lo que podría ser
esta si su arreglo fuese racional. Dicha versión supone, de acuerdo con la más vieja idea estoica, que lo que de sustantivo hay en el hombre es común a todos los miembros de la especie, es decir, que somos todos iguales, que estamos igualmente dotados de razón y libertad. Idea de la cual se infiere que nuestra naturaleza lleva implícito un conjunto de derechos inmodificables, de modo que un orden que no respete la igualdad, que no reconozca esa libertad y racionalidad originarias, es necesariamente antinatural. También en este caso coinciden physis y nomos, aunque por un procedimiento inverso al de la tradición jovesiana. El orden natural en lo que se refiere a los hombres no es el que puede observarse materialmente, sino el que podría crearse de acuerdo con lo que dicta la razón. Es decir, no es un dato empírico, sino una posibilidad racional. Su modelo moderno se encuentra en los textos de Juan Jacobo Rousseau. Ahí la clave es, mientras los jovesianos que planteaban la primera posición que decía la naturaleza humana es fáctica, a partir del orden material. El orden material es cómo las personas se organizan, si son violentas, si son machistas, si son egoístas, materialmente cómo se organiza una familia, un pueblo, una villa, una sociedad. De manera jerárquica, de manera simétrica, de manera violenta a partir de la fuerza, ok. Bueno, lo único que podemos hacer es tomar una fotografía de eso y crear unas reglas que intenten que eso no degenere en guerra. Pero no unas reglas, que lleguemos a pensar que por estas reglas entonces el orden va a ser ahora simétrico, ahora justo, ahora armónico, ahora educado. La posición jovesiana es no. Partamos de la materialidad, la información fáctica, la información empírica, lo que vemos, e intentemos crear las reglas más cercanas a ese orden. La posición dominante, que es la que acabo de leer, parte no del orden material, sino del orden racional. Imaginemos racionalmente cómo pudiera ser un orden que consideremos justo. Es decir, tiene una carga muy importante de abstracción para pensar las leyes y pensar el orden social desde esta idea regulativa. Regulativa quiere decir nuestros conceptos no existen en la realidad, no nacen de la realidad, sino que intentan proyectar una idea de cómo la realidad podría y debería ser. Recuerden ustedes la carga siempre prescriptiva, filosófica, ética, que está adherida a la teoría política normativa. Entonces, esa es la tradición dominante, que es una tradición, dice, con esto casi cierro, se trata de una idea, sigo en la página 71, se trata de una idea básicamente normativa, crítica, que ha dado lugar a estudios filosóficos más o menos enjundiosos, pero que sobre todo ha servido de apoyo para la retórica política dominante a fines del siglo XX. Abundan las teorías de la justicia de índole especulativa, considerablemente abstracta, que dicen poco del orden material de las sociedades finiseculares, por más útiles que sean para defender programas políticos. Y eso ha tenido la consecuencia de separar el conocimiento jurídico del resto de la reflexión social. Tenemos una idea del derecho que lo reduce a ser objeto de discusiones doctrinarias. Ok, es una idea utópica, normativa, crítica, que pone en el centro el diseño del orden social, de las reglas, la concepción de cómo es una sociedad, la concepción de cómo debería ser una sociedad. Todo eso, para todo eso se pone en el centro una idea de razón, con una R mayúscula, porque estamos hablando de discusiones que, dadas en el siglo XVIII, van a representar el siglo de la Ilustración, el triunfo de la razón como una virtud, un carácter, una habilidad del ser humano con la presunta capacidad de rediseñar el orden. Es un pensamiento ilustrado, así le llama el autor, es el racionalismo del siglo XVIII. Con eso quiero que se queden antes de cerrar nuestro audio. De hecho, es la última idea de la página 72. Todo esto que acabamos de decir terminará produciendo un gran racionalismo como centro de generación de ideas, de teorías. Nuestras teorías del siglo XVIII y XIX por eso van a ser racionales, van a ser hijas
de la Ilustración, de la revolución intelectual que se da en el siglo XVII, XVIII y XIX, y de los cuales seguiremos hablando en el siguiente audio. Muchas gracias.